Saludos, Dios les continúe bendiciendo a todos mis amados hermanos y amigos de su programa Epignosis. Una vez más, aquí su hermano y amigo, el doctor Antonio Valentín. Hoy con un tema controversial. Y vamos a estar hablando sobre el diezmo. No si el diezmo se puede practicar sí o no, sino estaremos hablando sobre, ¿tiene que ver el diezmo con nuestra salvación? ¿Crea un impacto a nuestra vida espiritual? Debemos de considerarlo como un tema de importancia, ya que hay muchas variables, muchas variantes, donde diferentes personas tienen su opinión del mismo. Es controversial porque son temas que han dividido a la iglesia en diferentes sectores. Por lo tanto, hoy yo quiero contribuir con todos ustedes sobre este tema magno y importantísimo. Algunos me dicen, Antonio, ¿usted es calvinista o armenianista? Bueno, nosotros somos analistas de las escrituras y de la verdad que ya está plasmada. La interpretamos conforme a la iluminación del Espíritu Santo y traemos respuestas. Nuestro método es un método de interpretación eh, histórico y también una interpretación que trabaja con el letrado, la morfología, la síntesis de las mismas escrituras. Así que nuestro análisis va a ser un análisis exhaustivo en este momento y queremos de que usted participe sobre este entendimiento. Sabemos que a nosotros nos han enseñado diversidad de cosas con sus buenas intenciones y nosotros pues nos las hemos creído y hemos creado unas bases de enseñanza y de interpretación a base de personas que nos han educado en estos temas desde acuerdo a sus propias interpretaciones. No me gustaría decirle exégesis, sino de acuerdo a cómo ellos entienden el panorama bíblico concerniente a este tema sobre el diezmo. Y la pregunta es si el diezmo salva. Esa es una de las preguntas porque nos hemos encontrado con diferentes eh, personajes por ahí en los medios sociales y en predicaciones que aluden al diezmo como algo sumamente importante para que el hombre pueda alcanzar su salvación. En otras palabras, tienes que darle dinero a Dios para que, o el 10% para que puedas mantener tu salvación. Vi a una persona que decía que si no diezma, no te salva. Y una figura pública muy conocida en Puerto Rico. Y me quedo sorprendido porque son personas que aluden y creen y dan a comprender que son personas estudiosas y teológicas, pero sin embargo, como le dijo Elías, acá de dónde se ha ido el Espíritu de Dios. Sí. Y entonces muchas veces nos preguntamos dónde está la iluminación. Y yo quisiera hablarles sobre esto con toda la sinceridad de mi corazón, ya que hay mucha confusión sobre estas personas. Hay personas que se sienten que están en la inseguridad salvífica. ¿Por qué? Porque esta semana pudieron diezmar y usted ve que ya se sienten con ese ánimo y esa seguridad de que están bien con Dios, pero resulta que hay situaciones socioeconómicas que crean alguna morosidad, por decirlo así, en cumplir con los diezmos y con la responsabilidad de respaldar a la iglesia, que yo estoy muy de acuerdo. Pero estoy hablando en ese sentido de la salvación. Y hay personas que en esa área pues se sienten que no, que Dios no los quiere o que han perdido su salvación o que la bendición de Dios se ha aguantado porque sencillamente no pudieron aportar de su generosidad con el diezmo porque se ha impuesto un elemento de motivación, pero también podemos decir manipulación usando un texto bíblico, un solo texto bíblico para crear ese tipo de inseguridad. Y usted sabe que se encuentra en Malaquías, que lo vamos a tratar de diluir conforme el Señor no los permita.
Y yo quisiera aportar porque quiero ayudar a la comprensión de nuestra fe y que las personas también puedan tener una tranquilidad, un sosiego en el Señor, en esa esperanza poderosa de la cruz de Cristo. El tema de hoy no es si yo creo en el diezmo o no creo. ¿Okay? Acuérdense que el diezmo es un principio bíblico, que hay que verlo como principio bíblico donde muchos han abusado de ese principio bíblico para atraer una marginación o una manipulación. Que es lo que siempre la gente religiosa durante siglos han utilizado elementos religiosos para captar, controlar las mentes de las personas. El diezmo, como nosotros lo conocemos, es una práctica del pueblo de Israel desde la antigüedad, ¿verdad? Que es bíblica, que nos expresa la palabra de Dios. Una de las cosas que tenemos que conocer históricamente es que el origen del diezmo no viene de los israelitas, ni del monte Sinaí, ni la legislación mosaica. El diezmo es una práctica mesopotámica, sumeria, eh, comprendida y entendida dentro de la economía histórica como un medio de poder eh, desarrollar las estructuras socioeconómicas y sociales de aquella época. El diezmo no era algo que lo creó Moisés. Eh, Podemos decir que el diezmo eh, era practicado en Babilonia, donde vino Abraham. Abraham dio diezmo de aquel botín a un personaje llamado Melquisedec, cuando ni todavía había una legislación mosaica concerniente al elemento del diezmo. Pero ¿de dónde Abraham sacó ese pensamiento de darle el diezmo a un personaje desconocido? Pues sencillamente porque él era mesopotámico. Él era una persona que vino de Caldea. Él no era un hebreo natural o nativo. Él venía de un pueblo pagano, pero que tenía un gran conocimiento, eh, eh, letrado, matemática, astrología. Tenían un movimiento económico bastante amplio. Josefo, cuando habla de Abraham, lo menciona como una persona muy capacitada y que les enseñó a los egipcios cuando estuvo en Egipto astronomía y le enseñó otros elementos matemáticos también, de acuerdo al testimonio histórico de Josefo. Y ya estamos viendo que el diezmo era una práctica, no porque era una imposición religiosa, sino porque era una imposición socioeconómica. Como nosotros aquí en nuestro país, el gobierno exige unos taxes para poder tener alguna economía, para ayudar a la infraestructura del país y otras cosas. El diezmo se empezó a desarrollar en el pueblo de Israel porque había una comunidad de sacerdotes. El Señor había dicho que, a través de Moisés, que estos sacerdotes no iban a trabajar en el sentido secular, sino que se iban a dedicar a todos los elementos litúrgicos de la adoración a Yahvé. Por lo tanto, el diezmo no era dinero. Ese es otro de los elementos que nosotros tenemos que entender. Cuando leemos bien las escrituras, el diezmo era el aceite, la harina, el trigo, la cebada y otros elementos también que eran importantes. Quizás animales y otros donde los sacerdotes recibían este tipo de ayuda que llamamos diezmo, que es el 10% de lo que las personas ganaban o adquirían en aquel tiempo.
Yo no quiero, volviendo atrás, no quiero entrar en el tema de Abraham y Melquisedec. Eso es otro tema que quizás en el próximo programa lo podemos discutir y hablar. Pero quiero llevar esta trayectoria porque nosotros conocemos que por la ley, que es una obligación en el Antiguo Testamento, la Biblia dice que a través de la ley, haz esto y vivirás, haz esto y vivirás. Pero en el nuevo pacto, cree por fe y vivirás. Y en el antiguo pacto, por tener una exigencia y se busca la perfección que el hombre nunca pudo lograr. El diezmo se convirtió en una exigencia muy importante porque se debía alimentar al sacerdocio de aquellos tiempos. Por lo tanto, cuando vemos el panorama de Malaquías, vemos que el pueblo, y en muchas ocasiones también el pueblo dejó de ayudar a dar los diezmos al grupo sacerdotal y cumplir así con el mandato de Dios por muchos objetivos, quizás por corrupción, quizás por una falta de visión socioeconómica, religiosa, quizás por rebeldía. Y cuando ellos dejaban de diezmar al templo y darle a los sacerdotes los que debían y a los profetas, resultaba que el Señor enviaba juicio y detenía la lluvia o enviaba al devorador. Y el devorador sencillamente, mira hermano, no es un demonio como la gente por ahí trata de espiritualizar todo. Mire, cuando la gente a veces trata de espiritualizar, se exageran. Y a veces cuando tratan de hacer algo literal o de algo literal, también se exageran. Y por lo tanto tenemos que conocer el método literario, los géneros literarios de las escrituras para poder comprender estos cambios. Malaquía es un profeta que abundó en el tema de que el pueblo no estaba dándole a Dios lo que debía, porque vino el devorador. El devorador era la langosta y aquellos animalitos que venían y se devoraban toda la cosecha. ¿Está entendiendo? O podían haber sido algunos enemigos cercanos que venían en banda y se llevaban y destruían cosecha y se llevaban lo que ellos querían llevarse, dejando al pueblo eh, sin ese alimento. Ese era un juicio de Dios. Eso no era un demonio que se llama el devorador, como le hemos llamado. Dios ¿verdad? Usaba a todos aquellos elementos terrenales para traer juicio. Por lo menos cuando el Señor dice, porque traeré del norte la devastación, estaba hablando un juicio de que Dios ¿verdad? Traería el imperio del norte para atacar a Jerusalén. Pero nosotros siempre tratamos de espiritualizar las cosas y crear unas tendencias. Por lo tanto, cuando hablé ahorita y dije sobre principios bíblicos, hay que tener cuidado con los principios bíblicos, porque pueden haber desviaciones y podemos malinterpretar las escrituras. Y nuestra pregunta es si el diezmo se debe de practicar porque él tiene que ver con nuestra salvación. Como dijo anteriormente, el tema del diezmo, el texto básico que se utiliza es Malaquías, que dice claramente que haya alimento en mi casa. Fíjese la palabra alimento en mi casa. Es decir, alimento para alimentar a los sacerdotes y mantenerlos. Haya alimento en mi casa. ¿Okay? Y dice que aguantado la bendición porque le habéis robado. ¿Por qué usa el término de robar en esta hora? Bueno, es que he escuchado muchos predicadores que dicen así. Si usted no diezma, usted es un ladrón. Y si usted es un ladrón, usted está perdido y usted no se salva. Mi pregunta es, si es así como usted dice, entonces eso tendrá mayor poder que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
cuando la Biblia enseña que nosotros hemos sido salvos no por oro ni plata, sino por la sangre preciosa de Cristo? Y si el diezmo tiene que ver con nuestra salvación, entonces la cruz de Cristo logró su objetivo. Ha perdido valor. Y decir que el diezmo salva, porque y el que no diezma roba, conforme a Malaquías, porque es un lenguaje que Dios les está hablando a los judíos de aquellos tiempos. Especialmente Malaquías ya era judío del segundo templo. Estaba hablando de una liturgia restaurada y un templo restaurado. Es decir, que el Señor está hablando para restaurar la economía dentro de su templo. Una obligación de la ley. Entonces, el término de robar significa la capacidad de discernir la importancia de mantener la liturgia, los sacrificios y la adoración en el sistema religioso de Israel, porque los sacrificios eran claramente aquel modelo que en sí profetizaba el mayor de los sacrificios, que fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Esos sacrificios fueron imperfectos, pero ya el Señor, habiendo hecho su sacrificio en la cruz del Calvario, dice la Biblia, que ya no hay más sacrificio. Ya no se necesitan más sacerdocios. Ya no se necesita hacer eso. Por lo tanto, el diezmo en aquellos tiempos era una representación de adoración y de responsabilidad para aquel sistema religioso. Y por lo tanto, hoy no quiero decirles a ustedes, no quiero que me malinterpreten, si se debe practicar el diezmo o no en el día de hoy. Ya mismo les voy a hablar sobre eso. El tema mío es si el diezmo salva o no salva. Porque estamos viviendo en un tiempo que la gente te está diciendo que si tú no diezmas, tú estás perdido por alguna razón u otra. La salvación no tiene que ver con el esfuerzo humano, sino con la gracia de Dios que ha hecho en nosotros maravillas. Esta salvación, como dice el apóstol, debemos de trabajar en ella con temor y temblor. Tenemos que trabajar en la aportación para poder crecer. En cierta ocasión, en una escuela bíblica se habló sobre el tema. Me preguntaron sobre el mismo. Ellos enseñaban de que había que diezmar, porque si no se diezmaba, que era una obligación. Y yo rompí los paradigmas. Y yo dije que el diezmo no es una obligación salvífica, sino es un acto generoso del corazón. Fíjense que no estoy diciendo que no se diezma. Creo que se debe de diezmar y se debe de ofrendar como principio bíblico, pero no para nuestra salvación y nuestro crecimiento, sino por generosidad, que es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Generosidad. Quiere decir que la nueva vida en Cristo Jesús, nosotros teniendo su espíritu, nos da la virtud de la generosidad. En el tiempo de antes, la gente aportaba con dolor en su corazón. En Puerto Rico hay un refrán que dice, ofrende aunque le duela a usted los bolsillos. Pero cuando hablamos eso, estamos diciendo, estamos dando con una carga pesada. Realmente nuestro corazón no quiere dar, pero damos por una obligación. Y esa obligación es la que se está imponiendo en el sistema de hoy como necesaria para nosotros recibir salvación o mantener la salvación. O sea, Cristo murió por nosotros, derramó su sangre, nos limpió de nuestros pecados, nos salvó, no por oro ni plata. Porque la redención, ser redimido en la antigüedad, se utilizaba el oro y la plata para redimir a una persona esclava. Pero Cristo no utilizó oro ni plata,
sino que Cristo dio su vida por nosotros. Y ahora somos salvos en Cristo Jesús, los que estamos unidos en Él. Punto y se acabó. Nosotros los que hemos sido redimidos, que confiamos totalmente en su obra, mire, nosotros como pertenecemos a una congregación y queremos aportar a nuestras congregaciones, y en nuestras congregaciones existe lo que estamos hablando desde el principio bíblico, de que se diezme de aquello que Dios nos ha dado para que Dios nos continúe bendiciendo. Pero ojo, no podemos ver el diezmo como un trueque, como nos enseñan las personas por ahí en su manipulación de 100, de 200, de 300, que el Señor les va a dar, le va a multiplicar. Y ya hemos perdido el objetivo de nuestra generosidad y nos hemos convertido en un deseo material de superar nuestra economía dándole a Dios como un trueque. Si nosotros leemos bien las escrituras, el apóstol dice que Dios ama al dador alegre. En ningún momento dice Dios bendice al dador alegre. Y el dador alegre es aquel que da generosamente en su corazón porque está agradecido de Dios. Y si tú le das a Dios porque estás agradecido de Dios, ¿por qué tú tienes que esperar que Dios te dé algo? Cuando ya Dios te dio lo más importante, que ha sido la salvación. Yo creo que hemos estado administrando mal ese concepto del diezmo como un principio bíblico que se ha distorsionado dentro de. Utilizamos solamente un verso bíblico, un verso en Malaquías. Y debemos de reflexionar y volver a instruirnos desde la cruz de Cristo. Porque desde la cruz de Cristo nosotros ofrendamos por amor a Dios. Nosotros damos diezmos por amor a Dios. Pero en el momento que el hermano no tenga para dar, no significa que el hermano perdió la bendición de Dios. Eso es un disparate. Porque las bendiciones en el Señor siempre son amén. El Señor es fiel en su promesa. Jesucristo dijo en aquella cruz la palabra más maravillosa, teletentai, he cumplido todo. Ya no se necesita añadir más a esto. Cristo una vez por todas murió y nos rescató y destruyó el imperio de la muerte y aquello que nos condenaba. ¿Por qué tenemos que nosotros ahora utilizar un principio bíblico para atormentar la conciencia humana? Especialmente mis hermanos de la fe. Yo he hablado con muchas personas que se han sentido frustradas y se han sentido inseguras, hasta lloran, se desesperan porque le han enseñado mal. Lo bueno del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como se enseña de acuerdo al conocimiento apostólico, nos libera de toda esa esclavitud mal impuesta, esas ideas mal impuestas. Cuando usted escucha a una persona que diga, hermano, si usted no diezma, el diablo se lo va a llevar, levántese y dígale a esa persona que el diablo se lo va a llevar a él por estar predicando falsa doctrina. El diezmo, usted quiere decir que es obligado. Si usted dice que el diezmo es obligado, usted tendría que guardar toda la ley. Porque si usted no guarda toda la ley, entonces usted es maldito. Y yo no creo que usted pueda guardar toda la ley. El diezmo como imposición en la antigüedad era parte de aquel intento hacia la perfección que nadie pudo lograr. Solamente Jesucristo. Y Cristo alcanzó la justicia que demandaba la ley para justificarnos a nosotros, para que nosotros fuéramos justos delante de Dios.
Si usted va a guardar la ley como una imposición, ojo y tenga cuidado, porque usted está tratando de vivir un aspecto legalista que lo que traerá es ruina y maldición a su vida. Porque eso es lo que hace el legalismo. Tratar de guardar la ley, de imponer reglas humanas conforme a la antigüedad para alcanzar la perfección, lo llevará a usted posiblemente a separarse de la gracia de Dios. Entonces el diezmo no se puede ver como una imposición humana, ni religiosa, no, porque la Biblia lo dice, mírelo ahí, Malaquías, pero le hago una pregunta a usted, ¿es ética? Se lo está diciendo a la iglesia, le está diciendo a la iglesia que si ella no diezma, vendrá el devorador, o que diezme para que el Señor quite el devorador. No, se lo está diciendo a los judíos. La iglesia no necesita esa imposición, porque la iglesia sabe por la vida del Espíritu que hay que dar, no para ser salvo, sino por generosidad. Porque Pablo lo dice claramente en 2 de Corintios. Nos está hablando a nosotros de que esa generosidad traerá frutos, porque el Señor ha preparado desde antemano las buenas obras para que nosotros, redimidos, vivamos a través de ellas. Por lo tanto, esa es mi forma de pensar. El diezmo, si usted quiere cumplirlo, cúmplalo. Si su iglesia necesita que la respalde con el diezmo, respáldelo el diezmo. Pero Dios no lo va a bendecir a usted sencillamente por el acto de que usted puso la moneda en el gozofilacio, sino de acuerdo a su generosidad y su corazón. ¿Qué mayor ejemplo? Aquella viuda que en el templo dio lo único que tenía. Cristo no estaba midiendo las 2 monedas, sino su corazón, su generosidad, su amor por la obra de Dios. Hay que ayudar a nuestras iglesias con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Hay que ayudar al campo misionero con nuestras ofrendas. Hay que ayudar a los necesitados con nuestras ofrendas. Pero eso debe de venir desde la base de la generosidad y no una imposición dominada por una religiosidad que quiera enriquecerse o quiera mantener su estatus socioeconómico en la iglesia. Amados, yo creo que nosotros tenemos que estudiar más las escrituras. Y usted podrá decirme, hermano Valentín, pero en el Nuevo Testamento se habla del diezmo. Sí, Cristo habló del diezmo, le dijo, estas cosas hacéis sin dejar de tener hacer estas cosas. Pero sin embargo, Cristo está siendo ejemplo de lo que es la ley, porque Él cumplió la ley por nosotros. La iglesia no estaba en ese momento ahí. ¿Qué principio yo puedo sacar de ese texto? Bueno, que la justicia debe de ser justicia y el amor debe ser justicia, pero que sigamos ayudando a nuestras iglesias. Hay que analizar muchos textos y contextualizarlos para nuestro tiempo. Y vamos a estar hablando quizás, y en el próximo la intervención sobre Abraham y Melquisedec. ¿Por qué Abraham compartió con Melquisedec aquel diezmo? Y lo vamos a estar analizando, haciendo un análisis. Esto que estamos hablando en el día de hoy es un tema que muchas personas lo entienden de diferentes puntos. Yo estoy tratando de traer este punto desde la interrogancia de si el diezmo salva o no salva. Si para usted el diezmo salva, entonces usted no necesitaba a Jesucristo. Usted lo que necesitaba era diezmar, porque ya el diezmo salvaba. Pero no es así, mi hermano. Usted puede dar todos los diezmos que usted quiera dar en la iglesia. Pero si su corazón no está unido a Cristo,
usted no es salvo. Y si su corazón está unido a Cristo Jesús, usted está unido a Cristo Jesús, usted es salvo por su gracia y misericordia. Y las demás cosas serán añadidas, como dice la Biblia, o contadas como justicia. Quiere decir que todas aquellas cosas usted las hará por amor a Dios y a su obra, que son producto de nuestra fe. Bueno, este ha sido su hermano, el doctor Antonio Valentín, en este formidable tema. El diezmo salva. Queremos que usted haga comentarios, por favor. Pero antes de hacer comentarios, quiero que mire bien mis palabras y escuche bien mis labios. No estamos diciendo que no se debe diezmar. Estamos tratando de traer respuestas exegéticas, soteriológicas, sobre el tema si el diezmo salva o no. Queda de usted. Suscríbase a nuestro canal. Estaremos llevando temas similares al mismo. Así que gócese y alégrese en el Señor. Este es su hermano Antonio Valentín, el doctor Antonio Valentín, una vez más, interviniendo aquí en su programa Epignosis. Dios le bendiga. Hasta la próxima.